Es el año 2021 y acaba de morir una chica de 15 años en el barrio porteño de Barracas. Fue arrollada por un tren de cargas de la empresa Ferrosur Roca. En el video de hoy en Rieles del Plata vamos a ver el último ramal en ser clausurado en la ciudad de Buenos Aires. La tragedia ocurrió en medio de la Villa 2124. Esta ocupa parte del barrio de Barracas y va desde el Riachuelo hasta el predio de la estación Buenos Aires de la línea Belgrano. Sucedió cuando la chica, al caminar por la calle donde pasaba el tren, resbaló y cayó frente a él. Es realmente vergonzoso que en la ciudad del Obelisco y la avenida de Mayo existan paisajes como este, donde se permite que la gente viva de manera tan precaria, poniendo en riesgo su vida. Y el problema de la villa va más allá del tema de la calidad de vida de los vecinos, sino también el tema de la seguridad, pues al ser un lugar marginado por toda la ciudad, va a parar gente que también no encuentra una manera de subsistir, por así decirlo, normalmente aceptada en la sociedad y termina incurriendo al delito. Y esto no quiere decir que todo el mundo que vivía en una villa sean criminales. Hay mucha gente honesta que tiene su negocio y que vive ahí porque no tiene otra cosa para vivir, pero que deben convivir con gente deshonesta que incurre o al narcotráfico o a crímenes más simples, pero que igual afectan a toda la ciudad. Porque cuántas veces vimos en redes sociales anécdotas de personas a las que les roban el celular y al geolocalizarlo ver que está en medio de una villa, pero que al mostrárselo a la policía parece que no pueden hacer nada o que no puedan ir a buscarlo. Entonces sí, de nuevo, es un problema no solamente para los vecinos por su calidad de vida y su falta de seguridad, sino también para toda la ciudad porque se crean espacios donde no puede pasar la policía. Así que volviendo al tema de la Villa 2124, quiero aclarar bien la serie de hechos, porque si bien los vecinos hace años que vienen manifestándose en contra del tren de cargas, ya que han ocurrido muchos accidentes y muertes debido a esto, me parece injusto que el problema sea en sí el tren o la vía de tren, cuando, si vemos cómo se dieron los hechos, no es que un día estaban los vecinos viviendo tranquilamente en el barrio y apareció el tren de cargas que empezó a amenazar su vida, sino que el tren de carga está ahí hace mucho tiempo y fueron los vecinos que fueron poblando ilegalmente esas tierras. Ahora, en este video no me voy a poner a criticar o a juzgar a los vecinos que por diversos motivos relacionados con la pobreza estructural de la Argentina decidieron hacer su casa en esos terrenos. Para mí la culpa es de la gente que dejó que eso sucediera. Todo esto le concierne a un canal de YouTube de trenes porque muchos de los terrenos donde están construidas las villas son terrenos ferroviarios, son terrenos del Estado, que en la práctica significa que no son de nadie. Es por eso que luego de que dejaran morir el ferrocarril, los sucesivos gobiernos, tanto nacionales como provinciales o municipales, los dejaron abandonados. Y esto te muestra que el dejar morir los ferrocarriles no es que sea específico de un partido político y que el partido político contrario sea el que reviva a los ferrocarriles, porque después en todos los niveles, y especialmente los niveles municipales, los más bajos, es donde más se deja morir al ferrocarril, ya sea dejando que los terrenos sean ocupados o tomándolos para construir calles o avenidas y matar definitivamente al ferrocarril. Si quieren ver la historia de los ferrocarriles de la ciudad de Buenos Aires en profundidad, vayan a ver el video que hice hace un tiempo. En aquel video yo mencionaba al ferrocarril de las basuras, el que iba de Once hasta la estación Riachuelo, por lo que podemos decir que el ferrocarril que pasa en la Villa 2124 existe desde 1873. Muchas empresas empezaron a construir talleres y puertos en esta zona. En su punto más álgido teníamos 4 empresas de ferrocarril en este lugar. Al norte tenía la estación Buenos Aires, perteneciente a la Compañía General de Buenos Aires. Los talleres de este ferrocarril se encontraban un poco más al sur, cerca del Riachuelo, donde también tenía su puerto. Entre la estación y los talleres había una vía que llevaba al intercambio Sola, una estación donde se realizaban intercambios entre la trocha métrica de la Compañía General
y la trocha ancha del Ferrocarril Sud. Esta empresa tenía su estación de cargas llamada Sola. Solía estar conectada del lado de Constitución, pero con la construcción del viaducto quedó separada. Siendo el Ferrocarril Sud una empresa de capitales británicos, se construyeron casas para obreros de estilo inglés al lado de la estación Sola. De esta salía una vía que iba paralelo a los talleres del Riachuelo y cruzaba el mismo sobre el meandro de Bryan. Este puente era compartido por el Ferrocarril Oeste. Incluso tenía dos vías. El Ferrocarril Oeste había sido el primero en asentarse en la zona, con su puerto y estación Ingeniero Bryan, y su ramal que iba hasta Villaluro. El Ferrocarril Oeste, al cruzar el Riachuelo, tenía también una estación para intercambiar mercancías con la trocha métrica. Este era el intercambio Midland del Ferrocarril Midland. Esta empresa también tenía su puerto y sus talleres, pero en el otro lado, en provincia de Buenos Aires. También estaba establecida Catita. Esta era la compañía argentina de talleres industriales del transporte y afines que fabricaba tranvías. Incluso a día de hoy quedan algunos rieles sobre la calle. Como ven, esta era una zona muy importante y muy movida en su época. Sin embargo, varias cosas empezaron a ocurrir. Primero, el Riachuelo perdió importancia como puerto frente al Puerto Nuevo de Retiro. Y luego, a partir de 1940, comienzan a asentarse personas de manera precaria en la zona. Podemos ver estas imágenes aéreas de la zona y visualizar la estación Buenos Aires, la estación Sola, los talleres Riachuelo y la parte del puerto en el meandro Bryan. Saltando el año 1965, pasaron varias cosas. Los ferrocarriles fueron nacionalizados. El Ferrocarril Sud ahora era el Ferrocarril Roca y seguía usando la estación Sola. El Ferrocarril Oeste ahora era el Ferrocarril Sarmiento, y siendo que ya todas las empresas eran propiedad del Estado, no tenía sentido el ramal a Villaluro, por lo que fue levantado y una autopista se construyó en su lugar. Lo mismo pasó con los ferrocarriles Midland y Compañía General. Ahora eran el ferrocarril Belgrano, que ya no necesitaba intercambiar mercancías en la zona. Además, estos ferrocarriles perdieron importancia frente al camión y a los ferrocarriles de trocha ancha en la llanura pampeana. También, estos terrenos ahora estaban manejados por el Estado, y este simplemente había dejado abandonada la vieja infraestructura de estos ferrocarriles, con lo que barrios precarios empezaron a crecer alrededor de los extalleres Riachuelo. Llega el año 1978 y vemos que gran parte de la infraestructura del puerto y los talleres fue levantada, dejando solamente la vía que conecta la estación Sola con Avellaneda y al intercambio con el ferrocarril Belgrano en estación Buenos Aires. Pero la villa siguió creciendo, y así fue creciendo hasta el año 2000, con la villa más grande, pero todavía no ocupaba todo el predio de los antiguos ferrocarriles. Seguían sobreviviendo la vía del Roca, pero ya muy intrusada, dejando inutilizable además al intercambio con el ferrocarril Belgrano, y finalmente en el año 2008 casi todo el terreno había sido ocupado. Aún así, la población fue creciendo, la inseguridad también fue creciendo y al ferrocarril se le hizo muy difícil continuar, dejándonos en el día de hoy. ¿Qué pienso que se debería hacer? Para mí la opción más pacífica sería ver cuánta gente hay en una villa, ver cuántos edificios habría que hacer para que vivan en un menor espacio, derribar la villa, poner los edificios y no dárselos gratis, sino con un crédito a largo plazo. Porque si no, tenemos a toda una sociedad que sí está mejor económicamente que la gente que vive en una villa, pero que igualmente le cuesta pagar el alquiler o un crédito hipotecario y se esfuerza para hacerlo, mientras que tenemos gente que puede ir, construir una casa de chapa en un terreno ferroviario y entonces le tenemos que regalar el título de la propiedad. Pues no. Algo así se estuvo llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires con los edificios que están en Rodrigo Bueno, en Villa 31 o en el Playón de Chacarita. Pero no sé cómo está eso, si se está continuando con la construcción de más edificios. Yo, por lo que puedo ver, se construyeron edificios como en la parte más periférica de la villa, pero el corazón sigue estando igual que siempre, lo cual me hace pensar que estas obras son más estéticas que
que otra cosa. Además, si bien está bueno que se tenga cierto control de la villa trazando sus calles o viendo cuáles son las diferentes casas, el que esto se continúe en el tiempo y que no haya un plan o una acción más activa en erradicar las villas de la ciudad de Buenos Aires, me parece que lo que estamos haciendo es normalizando esos asentamientos precarios y también normalizando la pobreza. Por lo que si se logran hacer todos esos edificios y se terminan con las villas en la ciudad, con todo el espacio libre, pues bueno, podríamos ver si ese espacio le es de utilidad al ferrocarril como lo era hace varios años, y si no que sea vendido o concesionado a un privado. Esto fue todo por hoy, soy Marcos de Ríos del Plata y nos vemos en el próximo video. Chao.